Al tratarse de un vínculo jurídico entre un individuo y un Estado, las organizaciones internacionales no pueden tener personas nacionales, aunque sí puedan ejercer su protección sobre determinadas personas como refugiados y sus propios agentes en el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, en el marco de los procesos de integración regional que implican cesión de soberanía por parte de los estados, pueden aparecer vínculos jurídicos entre un individuo y un conjunto de estados comprometidos en tal proceso de integración que impliquen ciertos derechos, como lo son propios de la nacionalidad, como es en el caso de la ciudadanía europea en el ámbito de la Unión Europea. El poder del Estado sobre sus nacionales se ejerce de forma plena dentro de su territorio. Sin embargo, cuando dichos nacionales se encuentran en el extranjero, el Estado no puede ejecutar sus actos sobre los mismos sin el consentimiento del Estado donde se encuentren. Por ejemplo, cuando una persona condenada en su estado de origen huye al extranjero, la ejecución de la sentencia sobre dicha persona requerirá el consentimiento y, en su caso, la colaboración del Estado soberano del territorio donde se encuentre, para que pueda ser detenido y trasladado al estado de origen. Lo anterior no implica que el Estado se desentienda de sus nacionales en el extranjero. Con frecuencia, mediante acuerdos bilaterales o regionales, los estados procuran que sus nacionales tengan un trato ventajoso, ya sea en cuestiones comerciales, migratorias o de navegación. A falta de tratados, el Estado tiene derecho a que se garantice un tratamiento a sus nacionales que no esté por debajo del llamado estándar mínimo. Pero bueno, ahorita veremos qué es el concepto, o más bien qué dice el concepto de extranjero. Para determinar quién es extranjero, los estados poseen dos criterios. Un criterio de exclusión: son extranjeros todos los nacionales. Un criterio más restrictivo, según el cual se consideran extranjeros a las personas que no son consideradas como nacionales por el estado en que están domiciliadas, o en el que son transeúntes, pero son consideradas como nacionales, suyos por un tercer estado o por varios, el caso de la nacionalidad múltiple. En este supuesto no serían considerados como extranjeros los apátridas, ya que no son nacionales de un tercer estado. La opción por uno o por otro criterio son importantes. Como vemos, los extranjeros son protegidos por un conjunto de normas que afectan a sus derechos e intereses en el estado en el que se encuentran. Si el criterio del ciudadano extranjero es restrictivo, las personas que quedan fuera del mismo no se verán protegidas por ese normativo. Como los nacionales, los extranjeros están en principio sometidos al derecho interno, cuyo territorio se encuentran de forma ocasional o permanente, en especial por todas las normas relativas al orden interno, como las normas penales y las normas administrativas que regulan el régimen de los extranjeros. Estas últimas pueden referirse a la obligación de tener un pasaporte o a la necesidad de inscribirse en determinados registros. También las de orden económico, que se refieren a la capacidad de contratar de los extranjeros o de tener propiedades en el estado. Actualmente, de acuerdo con el derecho internacional, la admisión de los extranjeros es una competencia discrecional y exclusiva del derecho soberano, Estado soberano, del territorio. Cada estado la regula generalmente mediante disposiciones administrativas referidas a régimen de pasaportes o de documentos legales que permiten la entrada. La falta de estos documentos impiden la entrada, o si la persona ya entró de forma ilegal, se hará devolución a la frontera. Y la segunda es el régimen de visados, lo que implica la exigencia de un permiso individual de entrada previa que emiten generalmente los consulados, donde se pretende viajar. En otros puntos también quería abarcar que el derecho internacional no prohíbe la expulsión de los extranjeros, pero sí establece dichas limitaciones. ¿Cuáles son los derechos de los extranjeros en nuestro estado? O más bien los que se encuentran en nuestro país. El poder del Estado sobre los extranjeros que se encuentran en su territorio de forma ya sea ocasional o permanente está limitado por el derecho internacional y por las normas generales denominadas estándar mínimo. Estas limitaciones son la base de la llamada derecho de los extranjeros.
El cumplimiento de dichas garantías puede ser exigido por el interno por la persona extranjera afectada, pero en el plano internacional. Solo el Estado del que es nacional tiene derecho a exigir al Estado territorial que se cumpla el derecho internacional de la persona. ¿Qué es el estándar mínimo? Es un conjunto de garantías reconocidas a todo extranjero con carácter general en cualquier Estado. 1. Derecho a que su vida y sus intereses sean definidas por el Estado territorial contra sus acciones. Violencia colectiva organizadas en contra de los extranjeros. Derecho a no ser detenidos arbitrariamente, es decir, sin conformidad con las normas del Estado territorial y por una autoridad no competente, ya que se proceda a una investigación en tiempo razonable y si se deriva una acusación de la misma, tiene derecho a ser oído o escuchado antes de que la autoridad competente tome una decisión. 3. Derecho a no ser torturado y a que no se le someta a tratamientos inhumanos. 4. Tener libre acceso a los tribunales sin que se produzca ninguna discriminación en virtud de su nacionalidad. Y bueno, creo que por el momento solo abarcaré esos temas sobre qué es un nacional y un extranjero. No lo abarqué más que nada en el ámbito de nuestro país, México, ya que también una compañera creo que también iba a hacer ese tema, entonces quise hacerlo un poco más internacional y que hablara también de estando un extranjero aquí en México o alguien de México estando en Europa. Espero que se encuentren muy bien, y perdón si me equivocaba, es que no me podía aprender todo, la verdad.